En la historia del pensamiento occidental hay preguntas que nos acompañan desde el principio, pero quizás la más grande de todas es, ¿qué es, en el fondo, la realidad? Hoy vamos a explorar el primer gran debate que intentó responderla, uno que enfrentó a dos gigantes de la filosofía antigua. A ver, para que se entienda, pensemos en esto. ¿Qué es más real? ¿El cambio que vemos por todas partes, como un río que nunca se detiene? ¿O las leyes fijas, como las de la física, que gobiernan ese cambio? Bueno, este es justo el dilema que enfrentaron Heráclito y Parménides, y es una pregunta que, de muchas maneras, la ciencia y la filosofía todavía hoy intentan resolver. Para entender la magnitud de lo que hicieron, tenemos que viajar en el tiempo. Antes de ellos, el mundo se explicaba con mitos, con historias de dioses y héroes, pero algo estaba cambiando. Una nueva forma de mirar la realidad estaba naciendo, una que no se basaba en la fe, sino en la razón. Fue el gran paso del mito al logos. Y lo verdaderamente revolucionario fue su pregunta, porque ellos no se preguntaron qué cosas hay en el mundo. No, fueron más allá. Se preguntaron qué significa existir. Esa es la famosa pregunta ontológica. O sea, ¿qué tienen en común una piedra, una nube y un sentimiento, a pesar de ser tan distintos? Y lo más increíble de esta historia es que no fueron maestro y discípulo, ni se leyeron el uno al otro. Como vemos aquí, fueron contemporáneos, estaban vivos al mismo tiempo, y en extremos opuestos del mundo griego, cada uno por su cuenta, estaban desarrollando dos visiones del universo que eran, bueno, radicalmente opuestas. Vamos a empezar con Heráclito de Éfeso. Lo llamaban el Oscuro, porque sus escritos eran súper enigmáticos, como acertijos. Para él, la respuesta era clara. La única constante en el universo, lo único que no para, es el cambio. Todo fluye, nada permanece. Su idea más famosa, que seguro le suena, es la del río. Dice que nunca podemos entrar dos veces en el mismo río. ¿Por qué? Porque cuando volvemos, ni el río es el mismo, ni nosotros somos los mismos. Para Heráclito, la idea de que algo es permanente es solo una ilusión de nuestros sentidos. Pero, ojo, y esta es la clave, este cambio no era un caos sin sentido. Heráclito creía que todo este flujo estaba gobernado por una ley universal, una especie de razón oculta que lo ordenaba todo. A esto lo llamó el logos, es como la lógica interna del universo que mantiene todo en equilibrio. Para explicarlo, usaba metáforas muy potentes. Hablaba del fuego, que siempre está transformando lo que toca, del río, que ya conocemos, que está en perpetuo movimiento, e incluso de la guerra. Para él, la guerra no era solo destrucción, sino la tensión creativa entre opuestos. El día y la noche, la vida y la muerte, que da origen a todo lo que existe. Y ahora, prepárense porque en la otra esquina del cuadrilátero intelectual está Parménides de Elea. Y su propuesta es la antítesis total de Heráclito. Para él, la verdadera realidad es una sola cosa, es eterna y es absolutamente inmutable. El cambio, para Parménides, simplemente no existe. Es una ilusión. En su gran poema, Parménides nos dice que hay dos caminos para elegir. Por un lado, está el camino de la verdad, al que solo llegamos con la pura razón, con la lógica. Y ese camino nos muestra una realidad única y estática. Por otro lado, está el camino de la opinión, que es el mundo que vemos, olemos y tocamos. Y para él, ese camino es un completo engaño. Su concepto central es el ser, una realidad única, perfecta. No fue creada, no puede ser destruida. ¿Y por qué? Su argumento es pura lógica. El cambio es imposible. Para que algo cambie, tendría que pasar de ser a no ser, o al revés. Pero para Parménides, hablar del no ser, de la nada, es un absurdo. La nada no es. Y para que nos hagamos una idea de esta realidad, nos da una imagen súper potente, una esfera perfecta. Es finita, pero no tiene principio ni fin. Es completa, siempre igual a sí misma, inmóvil. Todo lo que vemos como cambio, movimiento, como el fuego de Heráclito, todo eso ocurre en el mundo falso de los sentidos, fuera de esta verdad única y esférica. Bien, entonces, tenemos dos visiones que parecen totalmente irreconciliables. Cambio eterno contra permanencia absoluta. Pero,
¿Y si nos estuviéramos perdiendo lo más importante? ¿Y si sus respuestas opuestas no fueran la clave, sino la pregunta que ambos se atrevieron a hacer? A ver, a simple vista no podrían ser más distintos, ¿verdad? Uno escribía en prosa difícil de entender, el otro en poesía épica. Uno decía que confiáramos en los sentidos para ver el flujo, el otro que los sentidos nos engañan. Pero debajo de todas estas diferencias, compartían una misión secreta. Y aquí está la verdadera revolución. Por primera vez en la historia, alguien separó las cosas que vemos del concepto abstracto de ser. Antes de ellos, la filosofía se preguntaba, ¿de qué están hechas las cosas? Pero ellos dieron un salto y preguntaron, ¿qué significa que las cosas sean? Es un cambio de juego total. Para que esto quede un poco más claro, vamos a usar una analogía. Pensemos en una pintura. Cuando la miramos, nuestra atención se va directamente a las figuras, ¿cierto? A las personas, los objetos, el paisaje. Bueno, pues el ser es como el fondo de esa pintura. Es la condición necesaria para que las figuras existan, pero el fondo en sí mismo pasa desapercibido. Si uno intenta enfocar el fondo y convertirlo en la figura principal, es imposible. La pintura entera se deshace. El ser es lo que permite que todo sea, pero no es una cosa más entre las cosas. Y esta frase misteriosa de Heráclito lo resume perfectamente. La naturaleza de las cosas ama ocultarse. Ambos entendieron esto, que la verdad fundamental de la realidad no es obvia, no está a simple vista. Hay que buscarla de otra manera. Y esto nos lleva a la consecuencia final y quizás la más profunda de su pregunta. Al inventar esta forma de investigar la realidad, no solo redefinieron la filosofía, en el fondo, redefinieron lo que significa ser un ser humano. Pensemos en esto un segundo. Un animal ve el mundo y diferencia las cosas. Esto es comida, esto es un depredador. Pero solo un ser humano puede dar un paso atrás y hacerse la pregunta, ¿qué tienen todas estas cosas en común? ¿Qué es existir? Pues bien, para Heráclito y Parménides, ese acto de preguntar por el ser, eso es, de verdad, pensar. Por lo tanto, esta búsqueda filosófica no era un simple juego intelectual. Para ellos, era la actividad que nos define como especie. Involucrarnos con la pregunta del ser es, en esencia, realizar nuestra propia naturaleza humana. Cuando Heráclito dice esa famosa frase, «me he buscado a mí mismo», no está hablando de un viaje de autoayuda como lo entenderíamos hoy. Lo que quería decir es que al investigar el logos, la estructura de la realidad, estaba a la vez investigando la estructura de la mente humana que es capaz de comprender esa realidad. Buscar el ser era buscarse a sí mismo. Y todo esto nos trae de vuelta al presente, porque cuando hoy la física busca una teoría del todo, una ley única que explique todo el universo, ¿no es eso un eco de la búsqueda de Heráclito por el logos o del ser único de Parménides? Han pasado 2500 años y esa primera gran pregunta que ellos abrieron sigue más viva que nunca.